Bien, pasamos ya a la última sesión en pleno aquí en el auditorio. ¿Cómo mejorar la asistencia que prestan los SAM? Aquí dos responsables de referencia en el ámbito de la asistencia a municipios abordarán desde una doble perspectiva los desafíos actuales, el papel de las diputaciones frente al reto demográfico y la necesidad de avanzar hacia una mayor homogeneidad en los servicios de asistencia municipal. Para ello, tenemos conduciendo este espacio a Teresa Maldonado Ruiz, secretaria interventora en el Servicio de Asesoramiento Local de la Diputación de Valladolid. El primer tema a tratar será las diputaciones frente al reto demográfico, por José Manuel Martínez Fernández. Él es oficial mayor de la Diputación Provincial de León, actualmente involucrado en iniciativas y proyectos para hacer frente a los problemas del reto demográfico a través de la Asociación León Propone, con trabajos y propuestas en materia de energías renovables, infraestructuras, tributación y financiación local principalmente. Y, por otro lado, vamos a hablar de la importancia de la homogeneidad en los SAM por José Joaquín de Haro Navarro, jefe de Servicio de Modernización Administrativa y Tecnologías de la Información de la Diputación de Albacete. Es coordinador de la plataforma de Administración Electrónica Sedipualba, una solución impulsada desde Diputación de Albacete adoptada por numerosas entidades locales. Y nada, aprovechar antes de que acabe, aunque luego os lo recordaré, que después de esta mesa, a las 2:30 hasta las 4:30, tendráis el cóctel para poder continuar la sesión. Así que adelante. Buenos días a todos. Gracias, Miguel, por la presentación. Y nada, el espacio que abrimos ahora lo hemos querido llamar ¿Cómo mejorar tu SAM? Entonces, se va a tratar de 4 ponencias de carácter muy breve que se van a repartir en los 2 días de congreso. De tal manera que este espacio se repetirá mañana, pero con otras 2 intervenciones, lógicamente, diferentes. Lo hemos planteado con gran cariño desde el Servicio de Asesoramiento de la Diputación de Valladolid y pensando en crear un espacio de reflexión para intercambiar ideas y propuestas que pasan por la colaboración conjunta de los SAM para hacer efectivas una serie de actuaciones. Crearíamos, por tanto, un marco para que de forma breve, directa, intercambiar, incluso, como venimos diciendo, copiar ideas que a otros les están funcionando y ver así hasta dónde podemos llegar para crear unas administraciones que miren al futuro, en beneficio a la postre y principalmente de los vecinos de las zonas rurales de menor población. Lo ideal sería hacer llegar nuestra voz a otras administraciones para que se revise el contenido del artículo 36 de la Ley de Bases, logrando que se impliquen para poder llevar a efecto una serie de propuestas que aquí veremos. Serán, por tanto, como digo, 30 minutos cada día, sin que por lo breve de este espacio demos lugar al turno de rugos y preguntas, lo cual no quita que a la hora del café, a la hora de las comidas, se sigan comentando las ideas, intercambiando ideas, porque muchas veces es ahí donde las mismas progresan. Y sin más, os dejo con el primero de nuestros ponentes, con José Manuel, que viene, como sabéis, de la Diputación de León, y con él veremos qué retos supone para nuestras administraciones, en concreto para nuestros servicios de asesoramiento, los retos a que en materia de demografía nos enfrentamos. Así que cuando quieras, José Manuel. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a la Diputación de Valladolid por invitarme de nuevo. Vuelvo de nuevo a la ciudad en la que pasé 10 años aprendiendo muchas cosas de gestión local, aunque ahora he vuelto a la otra parte de la comunidad autónoma, a la región leonesa, ¿no? En el tema del reto demográfico voy a hablar básicamente de 2 aspectos. De la necesidad de mayor financiación para las diputaciones para encarar el reto demográfico y la necesidad de cambiar la forma de trabajar si queremos superar el reto demográfico. Yo creo que después de los últimos 40 años, quizá más, lo que hemos visto es que hay un montón de provincias en España, prácticamente todas las que no tienen mar están en el centro, que se despoblan y hacemos siempre las diputaciones las mismas políticas, planes provinciales, otra vez, líneas de subvenciones para lo mismo, y con eso no estamos consiguiendo que los pueblos se despueblen. Aunque antes en el café me he dado cuenta que el reto demográfico tiene otra vertiente, que me lo contaban los compañeros de Mallorca, ¿no? Aquellos sitios donde lo que sobra es gente y habría que echarla, ¿no? Mandarla a otros sitios, ¿no? Porque me decían, claro, se me llena de gente esto y tengo aquí más gente. Y claro, ahora mismo dice, si quisiéramos hacer este congreso en Mallorca, sale carísimo. Es igual que si tú quieres ir secretaria interventora a Ibiza, a ver dónde encuentras una vivienda. Habrá que recuperar la casa del secretario, la casa del maestro, ¿no? Si quieres que vayas allí. Entonces, el reto demográfico tiene dos versiones, aunque también en los pueblos de interior nos encontramos pueblos que en invierno tienen 50 vecinos o 3 y en verano tienen 100 o 300, ¿no? Luego también he visto que hay mucha diferencia entre diputaciones. Hablaba aquí con unas diputaciones que tienen 17 ayuntamientos, bueno, alguna más tiene el Cabildo, pero tiene de menos de 20.000 tenéis 31. Cádiz tiene 33, me hablaba otro que tenía 67. Nosotros en León tenemos 1.500 entidades locales que atender.
La diferencia es bastante significativa, ¿no? ¿Cómo se atienden 1.500 entidades locales que tenemos nosotros que atender? De menos de 20.000 habitantes, ¿eh? Pues en Madrid no saben que esta realidad existe. Para afrontar esto yo creo que hace falta dos cosas. Primero, competencia propia de las diputaciones en materia de reto demográfico. Vamos a plantear una modificación de la ley de base en ese sentido. Y segundo, dinero específico para combatir el reto demográfico. Y ese dinero no puede ir dirigido a que hagamos otro parque infantil en un pueblo donde no hay niños, una pista de pádel o una piscina climatizada donde no hay quien la utilice, ¿no? O para que volvamos a poner pavimento en la calle que ya estaba pavimentada y ahora, como política de mejora del comercio local, quitamos el pavimento de asfalto o de brea y ponemos adoquines. Ya, pero es que van a pasear los mismos, con más dificultad porque el andador se le atrasa, ¿no? Entonces, a lo mejor habría que cambiar de políticas y volver a donde estábamos hace un montón de años. Para eso hace falta dinero. Esto lo conocéis todos, las entregas a cuenta para el año 23, que sigue en vigor. Y esto es un ejemplo recopilado de cómo se financian las diputaciones provinciales y qué servicios prestan. Solo hay un ejemplo, ¿no? Algunos ejemplos. Madrid, el dato no está estimado, pues es estimado porque no está publicado, porque no aparece ahí, porque se financia de otra manera, pero calculo que por habitantes tiene 1.000 millones de euros al año. Soria tiene 44. Luego vamos a ver el efecto que tiene esto en políticas de reto demográfico, ¿no? Otro ejemplo llamativo, Cádiz, que salió antes por ahí Cádiz. Cádiz tiene 23 ayuntamientos que atender, 800 y pocos kilómetros de carreteras provinciales, ¿no? Y 7.400 kilómetros cuadrados. Ahí veis la comparación con Cáceres, Badajoz o León, ¿no? En León tenemos, como os decía, 1.500 entidades locales que atender, 3 veces más kilómetros de carretera, el doble de superficie, y León recibe 70 millones menos de euros. Aquí vemos otra comparación con las provincias de la comunidad. Ahí vemos, por ejemplo, comparando Valladolid con Valencia o con Málaga o Sevilla. Es decir, hay un sistema de financiación de las diputaciones provinciales que no obedece a los servicios que prestan las diputaciones provinciales. Las diputaciones provinciales atendemos a municipios de menos de 20.000 habitantes. Y, sin embargo, el 70% de nuestra financiación fluctúa en función del número total de habitantes de la provincia. Por eso Madrid recibe el dinero que recibe, o Barcelona, ¿no? No sé si eso os parece que es razonable si queremos realmente combatir o tener políticas activas de reto demográfico, ¿no? Luego hay otro tema que es las comunidades autónomas llevan existiendo en España unos cuantos años y no sé si alguna ha conseguido que su territorio rural se despueble. No sé si alguno lo ha conseguido, creo que ni siquiera Madrid. Entonces, a lo mejor no es el lugar adecuado para ejercer políticas de reto demográfico porque después de 40 años no hemos conseguido nada. Y como decía Einstein, si seguimos haciendo lo mismo, obtendremos el mismo resultado, ¿no? ¿Cómo conseguir más financiación para las diputaciones? Pues la primera sería modificar la ley de haciendas locales. Eso es complicado porque, claro, si yo le digo a la Diputación de Barcelona, a la de Valencia o a la de Sevilla que le vamos a quitar dinero, pues a lo mejor alguien se enfada. Y a lo mejor el peso político que tienen determinadas diputaciones es más que el que tienen las más pobres, ¿no? Pero se podría buscar reequilibrar eso de otra manera, por ejemplo, con una medida que no perjudica a nadie. Por ejemplo, recuperando el canon energético. El canon energético fue un impuesto que gestionaba el Estado desde el año 81 hasta el año 85 y que las diputaciones cobraban en función de la energía eléctrica que se generaba en su territorio. Tenemos una política, bueno, esto lo vemos, una política de reto demográfico, de modificación del sistema energético europeo que se basa en las energías renovables y hablan del retorno al territorio de los beneficios de las renovables. ¿Cómo retorna? ¿Alguien sabe cómo recibimos algún tipo de beneficio? Luego lo vamos a ver. Os decía que este sistema de financiación de las diputaciones tiene ese efecto que vemos aquí, publicado en la página oficial. La Comunidad de Madrid invirtió en ese año, que fue el 2023, 527 millones de euros en políticas de reto demográfico en sus pueblos. Si os fijáis, invirtió más la Comunidad de Madrid que Castilla-La Mancha o que Aragón o que Extremadura. Y el triple que cada una de las provincias de Castilla y León. ¿Madrid tiene más problemas de reto demográfico que Soria o que Teruel? ¿Por qué invierte el triple? A lo mejor es que no saben qué hacer con el dinero. Si queremos actuar contra el reto demográfico, lo primero que tenemos que tener es una competencia expresa. Y la primera es que nos modifiquen la ley de bases y nos contemplen esa política. Desarrollar políticas específicas de reto demográfico. Pero eso no quiere decir que tengamos que volver a cambiar el suelo de las calles o hacer un campo de fútbol, como han hecho en mi pueblo, de 140.000 euros, y en los últimos 10 años han nacido 3 niñas. Y no es que las niñas no jueguen al fútbol, pero hombre, a fútbol 11, a lo mejor 3 tienen que correr un poco mucho, ¿no?
Y lo segundo, entonces, para poder ejercer realmente una lucha efectiva contra el reto demográfico, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos tener trabajo, necesitamos tener empleo, industria. Pero si en mi pueblo mañana a mí me toca la primitiva y dejo 1 millón de euros en la barra del bar para el primero que monte una empresa, ¿cuánto tiempo va a durar ahí ese dinero si no lo roban? ¿Alguien en mi pueblo va a poner una empresa? ¿En cualquiera de los pueblos de Castilla y León o de Extremadura? La gente que tiene iniciativa ya se fue y el que se ha quedado o no la tiene o no la necesita. Por lo tanto, necesitamos que las diputaciones asumamos una competencia que está en la Ley de Bases, artículo 86, que es el ejercicio de actividades económicas, nos pongamos el mono y nos pongamos a crear empresas. Porque donde no hay iniciativa privada tiene que estar la iniciativa pública. Y esto es algo que aprendimos en España después de la guerra, donde el gobierno hizo muchas empresas públicas y se hace en otros países. Y seguimos teniendo empresas públicas, pero las diputaciones no las tienen ya. En mi provincia sí que en los años 80 hubo una empresa pública de la Diputación para crear polígonos industriales y para ayudar a crear empresas. Podríamos volver a retomar eso. Pero el Estado debería darnos el soporte técnico para hacerlo, el soporte de personas que nos ayuden a determinar, igual que nos hacen analizar la Oficina Nacional de Evaluación de Concesiones, los costes y el riesgo operacional, analizar los riesgos de las empresas y tener una línea de financiación expresa para crear empresas mixtas, de economía mixta, de mercado. Y cuando funcionen, las vuelvan a lanzar al mercado. Porque en la mayoría de los pueblos no va a haber quien haga iniciativa. Si yo quiero hacer en mi ayuntamiento una comunidad energética local, proyecto en el que llevamos trabajando varios años, y que Cáceres con mucho éxito lo ha sacado adelante, poniendo dinero, poniendo una subvención para aquellos pueblos que quieran crear comunidades energéticas. Nos hace falta dinero para eso. Si queremos aumentar el número de trabajadores de las diputaciones dedicados a atender a esas 1.200 entidades locales menores, nosotros tenemos entidades locales menores de 13.000 habitantes y de 3. Necesitamos dinero. ¿Alguien nos paga los servicios? De repente a un legislador se le ocurrió que tenemos que llevar parques de bomberos. ¿Con qué dinero? Necesitamos una nueva financiación. El canon energético, como os decía, se ingresaba a las diputaciones en función de los ingresos que había por producción de electricidad en toda España y se suprimió en el año 85 y nosotros hemos planteado al Parlamento Europeo que hay que recuperar esa forma de ingreso para las diputaciones, no para las comunidades autónomas, con un objetivo claro que sea reto demográfico. Además, hay que hacer algo más. Alguien no nos dice qué va a pasar con las instalaciones energéticas una vez que se agote su vida útil. Nosotros hemos vivido en León y en Palencia cómo se cierran las minas y las escombreras mineras las restauramos entre todos. 150 millones Next Generation están dedicadas a restaurar escombreras mineras en España. ¿Qué va a pasar dentro de 25 años cuando se agote la vida útil de las instalaciones de energías renovables? ¿Quién las va a retirar? ¿Las diputaciones? Ahora mismo ya está sucediendo en España que cuando se repotencia un parque eólico, la masa de hormigón que hay debajo, ¿quién la retira? Se fresan 40 centímetros, 60 en el mejor de los casos, pero el resto queda allí. Vuelve a tú a hacer útil esa instalación. Para eso hemos planteado esa propuesta. Yo creo que nos hemos confundido con la presentación porque por aquí tengo otra cosa. Bueno, os decía, creo que necesitamos cambiar la forma de financiación de las diputaciones, modificar la ley de haciendas locales, lo cual es muy difícil conseguir un consenso de Estado, aunque este Gobierno ha planteado que a la vez que va a modificar el sistema de financiación de las comunidades autónomas, se plantea modificar el de las entidades locales y en la financiación de las entidades locales, en concreto de las diputaciones, tanto la participación en ingresos del Estado como en tributos del Estado no puede pivotar sobre la riqueza de población o de industria de las provincias, porque si eso es así, los que tienen más industrias reciben más porcentaje de IAE, de IRPF, etcétera, y las que tienen menos cada vez reciben menos. Y las que además, como sucede en la región leonesa, las 3 provincias que siguen perdiendo población, las únicas de España que pierden población, 100.000 habitantes en los últimos 30 años, cada vez recibiremos menos. Pero las necesidades siguen siendo las mismas, porque las carreteras no merman sus kilómetros de carretera, nuestra extensión geográfica. Necesitamos modificar eso. Y necesitamos tener nuevos ingresos. Y el canon energético no quiere decir que haya que poner un nuevo impuesto para la energía. Simplemente quiere decir que hay que repartirlo mejor. Porque el IVA comunitario y el IVA nacional que generan las instalaciones, ¿por qué no va un porcentaje a las diputaciones? O ese impuesto que existió durante unos meses en España y se quitó a las grandes energéticas, a lo mejor algunos partidos políticos que no querían que lo cobrase el Estado podrían cambiar de idea si ese canon, si ese impuesto lo cobrasen las diputaciones. Insisto, con un objetivo claro. No para ir a Fitur e Inturi y hacerlo, no, sino para actividades económicas. Y para que el mamotreto que hay detrás de una instalación energética, de las 500 hectáreas, recuerdo un caso de 500 hectáreas de paneles solares en un pueblo de León, donde la garantía que puso la Junta Vecinal para su retirada, el 5% del suelo, 53.000 euros, creo recordar. Con 53.000 euros hoy ya no retiras nada, aunque ponen que lo van a actualizar con el IPC, a ver si la Junta Vecinal
se va a acordar, y aunque lo haga dentro de 25 años, ¿qué restauro con ese dinero? Porque la empresa te aseguro que va a quebrar, ya se va a ocupar de ello, para no tener que restaurar. Necesitamos generar un fondo sin personalidad jurídica dotado por las empresas para que dentro de 25 años podamos retirar eso y podamos hacer ese suelo útil para lo que sea necesario en ese momento. Ya termino con un tema que ya que tengo aquí esto lo cuento, de innovación en la lucha en la asistencia a municipios. Nos hemos planteado en la Diputación de León un plan estratégico para llevar la inteligencia artificial no solo a la Diputación, sino a los pueblos. Porque no nos queda más remedio que cambiar nuestra forma de trabajar, porque la inteligencia artificial nos la imponen, nos viene impuesta en nuestro propio teléfono móvil, pero también en nuestros usuarios. A lo mejor ahora tenemos pocas reclamaciones de responsabilidad patrimonial, pero en cuanto un usuario se dé cuenta que puede hacerla a través de cualquier aplicación de IA, a lo mejor tenemos más. Creemos que es necesario, en estas actividades nuevas que tenemos que hacer la Diputación, llevar la inteligencia artificial a los pueblos. Esta estrategia enseguida fue bien recibida por los políticos, ya se ha actualizado y estamos en la primera fase, que tiene 3 fases. La primera es la más sencilla, la que estamos ya utilizando todos nosotros sin darnos cuenta, que es utilizar una IA generativa, un chat GPT, un copilot, pero con una licencia profesional y con una formación adecuada. El segundo paso seremos capaces las diputaciones y el Colegio de Secretarios, que tiene buena fuente de documentación, de hacer una IA propia para no tener que depender de una empresa. Porque cuando vamos a contratar un programa de inteligencia artificial o un programa de cualquier otro tipo, tenemos una limitación legal, el 157.3 de la Ley de Régimen Jurídico. Saltarse ese artículo, ¿qué supone? ¿Alguien se ha planteado que cuando compra un programa informático propietario, y quizá no sea el foro más adecuado para decirlo, hay que pasar por el filtro de ese artículo? A lo mejor tenemos que pensar en ir a una IA generativa y no entregar el dinero a una IA norteamericana, por ejemplo, ¿no? Y con esto yo creo que no ha apurado el tiempo, así que le dejo más tiempo a José Joaquín y luego, si eso, continúo con alguna cosa más. O sea que perfecto. Nada, muchas gracias, José Manuel. Y a continuación toma la palabra otra figura referente, José Joaquín de Haro Navarro, jefe de Servicio de Modernización Administrativa, Tecnologías de la Información y Comunicación de la Diputación de Albacete, y abordará la importancia y, sobre todo, la utilidad de aprovechar y compartir la infraestructura tecnológica que tenemos, la que ya tenemos y la que nos llegue, homogeneizando servicios y concibiendo la esencia de las diputaciones en sus respectivos SAM. Cuando quieras, José. Bueno, pues lo primero agradecer a la Diputación de Valladolid la invitación que nos hace en este foro, el primero que yo conozco al menos en este contexto de asistencia a municipios, y espero que se repita si resulta de interés. Bueno, mi intervención voy a tratar un poco una propuesta de mejora de los SAM, ¿no? Que es un poquito el título de la propia estructura que se ha creado para este congreso, y en esta propuesta de mejora vamos a intentar hacerla sobre los medios que tenemos, no tanto sobre una hipotética reforma o mejora o condicionamiento jurídico, sino simplemente mejorar lo que estamos haciendo. Vamos a intentar mejorar lo que estamos haciendo, que yo creo que aquí hay un nutrido grupo de profesionales que todos conocemos un poquito este mundo desde hace muchos años y que debemos de comprender y asumir que todo es mejorable y vamos a intentar hacerlo, ¿no? Y lo vamos a hacer de una perspectiva, yo voy a hablar de una perspectiva de mejora partiendo de una homogeneidad fundamentalmente de tecnologías y de colaboración entre nosotros, pero real. Ahora vamos a hablar de temas reales, no de películas, y permitirme un poquito el tema de a veces los excesos de planificación que hacemos las administraciones públicas, que juntamos un plan con otro pero no los ejecutamos, y entonces, claro, la ciudadanía pues al final un poco desconfía de lo que hacemos, ¿no? Respecto al primer punto, aquí voy a hacer una apuesta por uno de los planteamientos que se han ido escuchando en las diversas ponencias, un poquito de cuál es el modelo de SAM que queremos. Bueno, los modelos de SAM, la estructura de nuestro país es muy heterogénea, se ha comentado aquí. No tiene nada que ver una provincia, por ejemplo, como Murcia, que tiene pocos ayuntamientos y con muchos habitantes, con una provincia de Castilla y León o Castilla-La Mancha, que tiene cientos de ayuntamientos y la mayoría de ellos son microayuntamientos, ¿no? Ayuntamientos pequeñitos que hay que proveerle de todos los servicios, ¿no? Pero yo creo que hay un elemento que todos vamos a compartir, y es que debemos de orientar nuestras organizaciones, nuestras diputaciones, cabildos, consels, etcétera, etcétera,
hacia una estructura transversal de SAM, es decir, toda la organización tiene que intentar prestar servicios a los ayuntamientos. Creo que ahí podemos llegar a un punto de consenso. Eso es complicado, eso es complejo y va a durar un tiempo hacerlo porque depende, fundamentalmente, es otro tema que se ha comentado aquí, esa orientación del SAM a toda la organización depende de las personas. O sea, aquí no nos olvidemos, depende de quién hay en un puesto o en otro, pues hay más afinidad a prestar esos servicios o no prestarlo. Entonces, esto es un camino a medio y largo plazo, pero yo creo que es un elemento del que debemos de partir porque bueno, las diputaciones están concebidas para prestar servicios a los municipios en su todo. Entonces, debemos de poco a poco de ir alineándonos con una prestación de todos los servicios de forma transversal a los ayuntamientos. Unos son más complejos que otros y en esto se va a discutir aquí, se está discutiendo las diversas posibilidades que hay y el camino de unos estará más próximo y otros pues será más complejo para llegar a esa situación. Pero mi apuesta por el modelo es una diputación transversal, donde tengamos servicios que todos ellos, o la mayoría de ellos, sean capaces de prestar ese apoyo a los municipios, ¿no? Y en el ámbito de los microayuntamientos, ¿no?, que muchos de aquí nos podemos ver reflejados, es que la gestión es total. O sea, el microayuntamiento no puede hacer nada. En muchos de ellos hay un alcalde, y el alcalde, permitirme la expresión, se baja del tractor muchas veces y va al ayuntamiento, allá a realizar sus funciones, las pocas que tenga. Con lo cual, la visión de los microayuntamientos es una visión en la cual hay que, permitirme la expresión también, proveer de los servicios, porque los tiene que gestionar toda la Diputación y el Ayuntamiento lo que tiene que hacer es pues un poco ejercer las poquitas políticas públicas que puede ejercer. Yo creo que esa es la visión respecto a la que debe tener una Diputación contra ese ecosistema que en España es muy elevado de microayuntamientos, y luego hay otros diferentes en los cuales bueno, hay mucha más participación y ahí sí que hay que llevar una colaboración de otro tipo y que mejor lo sabes cada una de las entidades, porque es la que conoce el territorio. Entonces, aquí no hay magia, sino que un poco trabajar en los ecosistemas y lo que hay que hacer es ser más eficientes e ir mejorando en la gestión que realizamos, ¿no? Y en esa, yo me voy a centrar en un aspecto que yo creo que es bastante mejorable, Y se habla ya en muchas de las intervenciones, porque he estado por ahí en algunas de ellas, y es un poquito la homogeneidad tecnológica de las herramientas y ecosistema que utilizamos todas las diputaciones. La administración hoy en día es digital. Vamos a olvidarnos de otros inventos. El papel no debe existir y toda la gestión debe ser digital y además con un elemento que debe ser el que nos aúne a todos, que es la eficiencia en la gestión. Porque si no tenemos medios, lo que no podemos venir aquí a todos los congresos es a decir que necesitamos más medios todos, porque esto es un poco aquí en el colectivo que estamos, somos funcionarios la mayoría, pues aún, pero si esto se escucha desde fuera, más medios humanos me refiero, pues es complejo, ¿no? Entonces, para necesitar más medios tenemos que al menos argumentar que los que tenemos son insuficientes y que hemos hecho todo lo posible. Entonces, en el ámbito de las entidades supramunicipales, es un elemento muy importante que compartamos conocimiento, tecnología y herramientas. Es casi imprescindible. No puede ser en una diputación que tengamos 100, 200 ayuntamientos que cada uno tenga la herramienta que quiera. Eso es inviable, porque si uno tiene una herramienta de tramitación de expedientes, otro una contabilidad de Pepito, otro de Manolito, y el software de cada uno es de un sitio o de otro, pues imaginar cómo se lo vamos a convivir. O sea, todo este propósito, este origen de compartir información, de meternos en el mundo de la inteligencia artificial, de la gobernanza de los datos, pues es imposible. O sea, podemos hacer todas las quimeras que queramos, pero es imposible. ¿Por qué? Porque al final no tenemos los mecanismos de control suficientes. Entonces, la tecnología es imprescindible, es el aliado que tenemos las diputaciones para hacer una gestión eficiente, pero hay que alinearnos, tenemos que alinearnos para una homogeneidad tecnológica. Yo apuesto por un modelo de homogeneidad tecnológica, por supuesto, porque me conozca, porque es lo que represento, pero el modelo puede ser el que cada diputación decida, con las excepciones que marque la ley. Pero es verdad que tiene que haber una homogeneidad tecnológica en los servicios que se prestan desde las diputaciones. Eso es lo que nos va a marcar una eficiencia que es la que estamos, digamos, aquí reivindicando en este congreso y es el punto inicial para luego, bueno, pues poder marcar unos objetivos de reformas jurídicas que además apoyen y que vayan a otros ámbitos, como pueden ser un poco el tema de reforma de financiación y otros elementos. Pero primero vamos a trabajar de forma ágil y eficiente con la información que tenemos y con las herramientas que tenemos. Y para eso hay que homogenizar. Antes estaba una ponencia muy interesante, nos está por aquí, de Inma Molar, de Diputación de Girona,
en la cual pues, se hablaba un poco también de lo mismo. Se hablaba de reutilizar en ese aspecto el conocimiento. El conocimiento es que es imprescindible, que hay una reutilización de conocimiento entre todos nosotros. Y eso se hace de diversas formas, a través de foros como este o foros de otro ámbito, ¿no? Pero ella hablaba también que la reutilización, a lo que iba, de la parte de las herramientas de los servicios era más compleja. Es más compleja, pero es posible. Hay herramientas de reutilización de servicios digitales públicos en España. Y yo represento a una, yo creo que es la más importante que hay en España, que es la plataforma Sedipo Alba. Pero hablo de reutilización de servicios digitales públicos, que se pueden reutilizar simplemente por el hecho de que, no porque lo diga yo, porque hay 1000 administraciones públicas que reutilizamos las mismas herramientas. Luego, si hay ya más de 1000 administraciones públicas que lo hacen, es porque se puede hacer. No porque venga yo a vender ninguna moto, que soy un funcionario y no pertenezco a ninguna empresa ni privada ni pública, sino que defiendo el trabajo desde lo público, ¿no? Entonces, esa reutilización de los servicios digitales es una realidad que se ampara, y lo ha explicado perfectamente José Manuel, en el artículo 157 de la Ley 40, que además establece que antes de hacer cualquier licitación de servicios digitales hay que ver si hay alguna herramienta pública disponible, reutilizable, y entonces, si esa herramienta cumple total o parcialmente las especificaciones, las necesidades que tenemos, hay que utilizarla, o al menos considerar hacerlo. Entonces, además, cuando estamos en un estadio que no es embrionario, que hay más de 1000 administraciones públicas que lo hacen, y estamos hablando de Diputación de Huesca, que no sé si está aquí algún representante de la misma, tiene 100 y pico ayuntamientos con nosotros, más la Diputación. También en Navarra, el Gobierno de Navarra tiene otros 150, 160 ayuntamientos, más la entidad que lo hace, que es Animsa, una empresa pública del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona. O sea, hay un montón de entidades que ya lo están haciendo y están aprovechándose de ese ecosistema, además colaborando para que crezca. En Cataluña también tenemos muchas entidades, en toda España, ¿no? Entonces, hay una alternativa para reutilizar esos servicios públicos digitales que nos va a permitir que seamos mucho más eficientes. ¿Por qué? Porque los sistemas son tan todos integrados. Antes hablábamos en la ponencia de IMA, que era casi muy interesante, se hablaba eso, de la dificultad de comunicarse entre las herramientas. Y ha utilizado una serie de robots para hacerlo, perfecto, pero si están las herramientas ya integradas, porque están hechas por los mismos elementos, están diseñadas desde su origen para integrarse, pues no hay que hacer inventos. Aparte, están hechas por el sector público, por empleados públicos que conocen el tratamiento de la información pública y los modelos de negocio. Y además se accede a ellas a través de un convenio interadministrativo que es renovable, con lo cual no tenemos que hacer licitaciones y renovarlas cada X tiempo, que es un problema cuando cambiamos de proveedor, porque hay que hacer migraciones y lo que todos entendéis. Entonces, hay una alternativa muy importante, es esa, que es que reutilicemos más los servicios digitales. Aparte, hay muchas alternativas en todos los sentidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, como digo, tenemos muchos casos de éxito, y he traído aquí algunos ejemplos para que lo veáis, de actuaciones que son más eficientes simplemente por el hecho de poder reutilizar. Y una muy sencilla, fijaros. En un contexto de asistencia a municipios, en el que estamos, un elemento que yo creo que a todos nos viene muy bien es poder cotramitar expedientes con todo nuestro territorio. En la provincia de Albacete, desde hace ya más de 10 años, todos los ayuntamientos y todas las entidades públicas de la provincia, más los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, también, y la Diputación, tenemos las mismas herramientas. Entonces, podemos cotramitar expedientes simplemente accediendo a la estructura organizativa de otra entidad y decir, oye, tú accede a este expediente y introduce un informe. O sea, un servicio de asistencia técnica a municipios puede acceder a la estructura organizativa del ayuntamiento X y decirle que el servicio de urbanismo de ese ayuntamiento participe en un expediente directamente, que es un poco lo que represento aquí en un dato real, para introducir un informe. Fijaros qué cosa más sencilla, más tonta. Pero eso ya nos permite que en el mismo contexto de un expediente trabajemos de forma homogénea con técnicos o con un ecosistema humano de toda la provincia. Voy a hablar en contexto provincia. Otro elemento de mejora, la formación. Como están todos formados en las mismas herramientas, se puede hacer una migración, un cambio de puesto de trabajo, se incorpora un secretario de un sitio, ya tiene los conocimientos, va a otro sitio, un funcionario, hay migración de personas y todos tienen la formación, digamos, de alguna forma garantizada porque tenemos las mismas herramientas y las mismas formas de trabajar. O sea, eso es un elemento de eficiencia incontestable. Datos, gobierno de los datos. Estamos en un ecosistema, en un momento en el cual algo que se nos pide a todas las administraciones públicas y a las de un contexto supramunicipal todavía más, es el tema de tener acceso y una gobernanza de los datos. Tenemos que tener acceso y
y un control sobre todos los datos de nuestro ecosistema. ¿Cuál es nuestro ecosistema? Pues la Diputación, los organismos anexos, autónomos, empresas públicas, etcétera, etcétera, todo el aparato administrativo de la Diputación, más todos los ayuntamientos y su aparato administrativo. Si todo esto lo tenemos bajo un ecosistema que es público y los datos son de los ayuntamientos, fijaros, esta información es de la Diputación de Huesca. Del cuadro de mando está visto todos los datos que hay, ya tienes acceso a expedientes, a portafirmas, a actuaciones de fiscalización, directamente lo tiene la Diputación. Porque además está pensado para un ecosistema de diputaciones, supramunicipal, para rendir cuentas, porque quien lo ha hecho es una diputación. Entonces, estamos hablando el mismo idioma. Es el caldo de cultivo perfecto. Los objetivos de las diputaciones son similares y es la gestión eficiente de las entidades a las cuales tenemos que dar ese servicio, porque nos lo exigen las competencias que tenemos asumidas, ¿no? Esto es lo mismo, pero en Navarra. Todo el contexto de ayuntamientos que están en Navarra ahora mismo, esta es una versión más antigua, y igual, el cuadro de mandos con un montón de datos sobre las entidades de Navarra. Y ya para terminar, quiero ser breve, el tema de la inteligencia artificial. El tema de la inteligencia artificial, además de generar una formación que es evidente que tenemos que tener todos los empleados y empleadas públicas, necesitamos hacer un manejo, digamos, responsable. El manejo responsable pasa, en muchos casos, en mi juicio, porque las actuaciones estén reguladas, muchas de ellas, por la propia Diputación y con consenso de los ayuntamientos, de forma que esas actuaciones de inteligencia artificial, aquí he mostrado una de las actuaciones que ya tenemos nosotros en producción, que se utilizan los ayuntamientos y entidades que están con Sedipu Alba, que son fundamentalmente para la asignación de entradas de registro de forma automática, despacharlas a los servicios gestores, para hacer resúmenes de todos los documentos que van entrando por el registro, para también en la parte de la contratación asignar automáticamente los CPV de forma automatizada en función de la descripción del procedimiento. O sea, actuaciones que aportan eficiencia, pero se hacen desde dentro del ecosistema y de esta forma el sistema ya coge la información, anonimiza los datos para garantizar que la información se suministra al modelo de lenguaje que se utilice con todas las garantías. Y la información, al final, sí que está controlada en un ecosistema, digamos, de control además público, donde podemos participar todos y donde en este ecosistema de reutilización, pues, como os comento, cabe cualquier administración que tenga interés en participar en ella. Y nada más. Muchas gracias.